Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, salseo y todas las noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en la prensa del corazón, en los foros de fans y en todas las redes sociales, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esa química explosiva que vimos en Erkenci? ¿De esas miradas cómplices que nos hacían suspirar? Pues bien, parece que la historia, o al menos una parte de ella, aún no está completamente contada. Y es que después de años de silencio, de especulaciones y de rumores, parece que Can Yaman ha decidido romper el silencio y, literalmente, explotar con toda la verdad sobre su relación con Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a analizar a fondo cada una de sus declaraciones, vamos a desmenuzar los rumores y vamos a tratar de llegar a la verdad detrás de esta historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero antes de que empecemos con todo este drama, con este salseo, con esta bomba informativa, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que nos ven, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y todo lo que quieren saber sobre sus artistas turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, pues los invito a que le den like al vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y que dejen un comentario al final con su opinión sobre este tema. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor, de desamor, de secretos y de verdades reveladas. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Todos recordamos la magia que Can Yaman y Demet Özdemir irradiaban en Erkenci. Su química era innegable, palpable, casi que podíamos sentirla a través de la pantalla. La historia de Candivit y Sanemait nos enamoró, nos hizo reír, nos hizo llorar y, sobre todo, nos hizo creer en el amor verdadero. Y claro, como suele suceder en estos casos, la gente empezó a especular sobre si esa química se extendía también fuera de las cámaras. ¿Eran Can y Demet una pareja en la vida real? Durante mucho tiempo, ambos negaron cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero claro, los fans no se conformaban con esa respuesta. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, todo parecía indicar que había algo más allá de una simple amistad. Además, la prensa del corazón no les daba tregua. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Y aunque nunca lograron obtener una prueba irrefutable, las especulaciones nunca cesaron. Cada vez que Can y Demet eran vistos juntos fuera del set de grabación, las redes sociales explotaban con comentarios y teorías de todo tipo. Se analizaban al milímetro sus interacciones en Instagram, se buscaban mensajes ocultos en sus publicaciones y se creaban hilos interminables debatiendo sobre el estado de su relación. Era una verdadera obsesión colectiva. Pero entonces, después de que Erkenci llegara a su fin, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Dejaron de verse en público, dejaron de interactuar en redes sociales y, en general, se distanciaron. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores sobre una posible ruptura. Muchos decían que su relación había sido simplemente un truco publicitario para promocionar la serie, mientras que otros sostenían que habían tenido un romance fugaz que no había funcionado. Algunos incluso llegaron a culpar a sus respectivos representantes, argumentando que estos habían desaconsejado la relación por motivos profesionales. Y así pasaron los años con Can y Demet siguiendo caminos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y se convirtió en una estrella internacional. Su físico imponente y su carisma arrollador le abrieron las puertas de importantes producciones europeas. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas de éxito. Se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Aunque sus caminos profesionales se separaron, el recuerdo de Erkenci y la química que compartieron seguía presente en la memoria de sus fans. Pero ahora, después de todo este tiempo, parece que Can Yaman ha decidido romper el silencio y contar su versión de la historia. En una reciente entrevista, Can habló abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir, revelando detalles que hasta ahora eran desconocidos.
La entrevista, concedida a una revista italiana de renombre, causó un revuelo inmediato en todo el mundo. Los extractos más jugosos se tradujeron a decenas de idiomas y se viralizaron en cuestión de horas. Los fans de Herkentzicus estaban en shock, ansiosos por conocer todos los detalles de esta explosiva revelación. Según Khan, la química que vimos en Herkentzicus era real. Sí, escucharon bien. Khan confirmó que hubo una conexión especial entre él y Demet, tanto dentro como fuera del set de grabación. Sin embargo, también aclaró que su relación nunca fue tan seria como muchos pensaban. Había atracción, sí, no lo voy a negar, confesó Khan en la entrevista. Pero éramos jóvenes y estábamos sometidos a mucha presión. Fue una experiencia intensa, pero también muy confusa. Khan explicó que ambos eran muy jóvenes e inmaduros en ese momento, y que no estaban preparados para lidiar con la presión mediática y las expectativas de los fans. Además, se reconoció que ambos tenían personalidades muy diferentes, lo que a veces generaba conflictos y desacuerdos. Demet es una mujer maravillosa y talentosa, dijo Khan. Pero somos personas muy distintas, con prioridades y ambiciones diferentes. Pero lo más sorprendente de la entrevista fue cuando Khan reveló el verdadero motivo por el que su relación con Demet no funcionó. Según Khan, Demet tenía una visión muy diferente a la suya sobre el futuro. Ella quería establecerse, formar una familia y tener hijos, mientras que Khan estaba más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Demet siempre ha sido muy familiar, explicó Khan. Ella quería construir un hogar, tener hijos y vivir una vida más tranquila. Yo, en cambio, sentía que aún tenía mucho que explorar, muchos sueños por cumplir. Esta diferencia de objetivos, según Khan, fue lo que finalmente los llevó a separarse. Ambos se dieron cuenta de que no estaban en el mismo camino, y que era mejor seguir caminos separados. Fue una decisión difícil, pero creo que fue lo mejor para ambos, afirmó Khan. No podíamos obligarnos a encajar en un molde que no nos correspondía. Por supuesto, estas declaraciones de Khan Yaman han generado una gran controversia. Muchos fans se han sentido decepcionados al saber que su relación con Demet no fue tan idílica como pensaban. Algunos incluso se han sentido traicionados, argumentando que Khan y Demet les habían vendido una falsa imagen de amor perfecto. Otros, en cambio, han aplaudido la honestidad de Khan y han valorado su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan personal. Muchos han elogiado su madurez y su sinceridad al reconocer las diferencias que los separaron. Pero la pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué opina Demet Özdemir de todo esto? Hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Khan. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos aseguran que Demet está furiosa con Khan por haber revelado detalles tan íntimos de su relación. Se rumorea que Demet se siente traicionada y decepcionada por la falta de discreción de Khan. Otros, en cambio, afirman que Demet no está sorprendida por las declaraciones de Khan, y que ya esperaba que él tarde o temprano contara su versión de la historia. Algunos incluso sugieren que Demet podría estar preparando su propia respuesta, quizás en forma de entrevista o a través de sus redes sociales. La expectación es máxima, ya que todos esperan ansiosamente escuchar la versión de Demet sobre esta historia de amor y desamor. Lo cierto es que hasta que Demet no hable, no sabremos con certeza qué opina de todo esto. Pero lo que sí podemos decir es que las declaraciones de Khan Yaman han removido el pasado y han reabierto una herida que muchos creían que ya estaba cicatrizada. La controversia está servida y las redes sociales arden con debates y especulaciones sobre la verdad detrás de esta historia. Ahora, la pregunta es, ¿volveremos a ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos en algún proyecto futuro? Después de todo este drama, parece poco probable. La tensión entre ambos es palpable y parece difícil imaginar que puedan volver a trabajar juntos en el corto plazo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Quién sabe, tal vez en algún momento del futuro Khan y Demet decidan dejar atrás sus diferencias y volver a trabajar juntos. Si eso sucediera, sin duda sería un acontecimiento histórico que haría vibrar a todos sus fans. Una colaboración entre ambos, ya sea en una serie, una película o incluso una obra de teatro, sería un éxito asegurado. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre las declaraciones de Khan Yaman y su relación con Demet Özdemir. Como ven, esta historia tiene muchos matices y muchas aristas, y es difícil llegar a una verdad definitiva.
Pero lo que sí podemos decir es que Khan y Demet fueron una pareja que marcó una época y que su química en Erkencikus seguirá siendo recordada por siempre. Su historia, aunque llena de altibajos y controversias, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen un comentario abajo con su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman dijo la verdad? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder a sus declaraciones? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan de todo este salseo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que no se pierdan ni un detalle.